Hoy es miércoles 16 de octubre de 2019. Estamos con el profesor Jorge López en el municipio de Achí, uno de los conocedores de la historia de esta localidad. ¿Cómo nace este municipio? Los primeros habitantes, en qué año se funda y cuándo se erige en municipalidad. Bueno, como le estaba diciendo, pues aquí no tiene un fundador ni una fecha específica. Es producto es un hecho fortuito que se da para 1815. Empezaron a venirse la población de Ojo Largo en busca de mejor estar, ¿no? De mejor vida, pues el agua que consumían era de muy baja calidad y en busca de ese líquido pues se esparcieron. Unos se fueron para Mahahual, otros para Sucre, otros lograron irse en balsa, canoa, porque los medios de transporte en ese tiempo eran muy obsoletos y demorados. Unos se fueron para Pinillo, Monpós, Magangué, y los que no pudieron, los más pobres, se quedaron en la orilla, la margen izquierda del río Cauca. Por eso se dice que la fundación de Achí es un hecho fortuito, se dio producto del azar, ¿no? Y ellos empezaron a hacer sus casas con los elementos del medio, de Cañaflecha, Ibijao, Iraca, Oñinga, y empezaron a hacer las primeras casas y de ahí, pues ya estando la población más o menos extensita, le colocaron por nombre Achí debido a que un árbol llamado Achí, que por ahí se da también, todavía está por ahí en el parque, hay dos árboles, y abundaba mucho. Achís con H y S, y le quitaron la H y la S y quedó Achí. Entonces de ahí se deriva el nombre de Achí. Era el llamado hijo mayor de Mahahual, pertenecía al cantón de Mahahual, muy extenso era Mahahual. Achí se separó de Mahahual en el año 1934 por ordenanza de la Asamblea del Departamento de Bolívar, y con una extensión de 3.000 y un poco más de kilómetros cuadrados. Era tan extenso que parecía un departamento. Y su primer alcalde fue el señor Pedro Badrán Constantino, ¿sí? Electo por el gobernador. Usted sabe que en ese tiempo eran nombrados por el gobernador hasta 1988, cuando se eligen por voto. Él gobernó ese tiempo, ¿no? Y entonces hayan habido una cantidad de alcaldes que en el libro de Achí aparecen, pues no demoraban mucho, 3 meses, 1 mes, 2 meses. Como los medios de comunicación eran tan malos, se puede decir, a veces duraban 1 semana mientras que llegaba el telegrama de acá de Achí para Cartagena, pero sí, eso era a cuestión, capricho político, los alcaldes. Ya desde 1988, cuando se elige el primer alcalde por voto popular, es cuando se estabiliza más la situación, y fue electo en el 12 de marzo de 1988 el profesor licenciado ya pensionado Ricardo Castelar Barrios como primer alcalde electo por voto popular. Pues él no pudo terminar, para ese tiempo eran elegidos por 2 años. En 1990, el 5 de enero, fue muerto por ataques de la violencia, ¿no? Y lo reemplazó una señora de aquí de Achí por los meses que faltaban, que eran 5 meses, y ahí se dio la elección del nuevo alcalde otra vez para el otro periodo, ya era para 2 años y medio. Y así fue subiendo. Usted sabe que después fueron a 3 años y ahora son 4 años los alcaldes para nivelarlos con los de los gobernadores y presidentes. ¿Qué más decirle? Se han elegido por lo menos unos 10 alcaldes por voto popular con el actual. Sí, después de Ricardo Castelar lo reemplaza Tomás Beltrán Jiménez. Luego de Tomás Beltrán Jiménez viene Wilman Díaz García, y luego de Wilman viene Hernando Beltrán, hijo de Tomás Beltrán,
Hernando Beltrán Olivero. Después de Hernando Beltrán viene Luis Bienvenido Padilla, alcalde, médico. Y luego de Luis Bienvenido Padilla le sigue Jorge Daisy Zampayo. Luego de Jorge Daisy Zampayo lo precede Cristina Acosta Támara. Luego vuelve de nuevo. No, perdón. Después de Jorge Daisy Zampayo viene de nuevo Padilla. Otra vez ya ha sido alcalde 2 veces. Y luego de Luis Bienvenido Padilla hace elegir a Cristina Acosta Támara. Y luego de Cristina viene Walter Salvador Hernández Villacó. Luego viene el actual, que es Javier Enrique Najar Rodríguez. Hasta ahí estamos en los alcaldes electos por voto popular. Bueno, Jorge, la población originaria que se traslada desde Ojo Largo hacia acá era mayoritariamente indígena, negra, mestiza, zamba. Eran mestizajes. Eran mestizajes. Sí. Poblaciones indígenas por aquí. Bueno, los asentamientos de la llegada de Colón encontraron a los zenú, sí, que son los que habitaron esta región, y allí donde vivían los ojolarguinos encontraron muchas tinajas, cosas de los indios enterradas allí en Mao. Tenían una iglesia, era un pueblo organizado, los de Ojo Largo. Y como les digo, ya se vieron obligados a trasladarse a otros lugares por la enfermedad del cólera, venía del antiguo continente, más bien de Europa. Y los azotó tanto que ellos se trasladaron en busca de lugares, como le dije, Mahahual, Sucre, Pinillo, Monpó, Magangué. Y los más pobres se ubicaron en la margen izquierda del río Cauca. Y allí hicieron sus asentamientos y se llamó Achí. ¿Qué más decirle? ¿Qué pasó con el pueblo de Ojo Largo después de la...? Desapareció. Y luego después por unas casitas y ahora es una vereda y se llama Mao. Bueno, don Jorge, en la época de la República, de los inicios de nuestra etapa posterior a la independencia, a las guerras civiles, ¿cómo se vivió eso por aquí? ¿Cómo se vivió la conformación de la República? ¿Qué papel tuvo aquí en ese proceso y de qué manera se vio afectada por esas situaciones de independencia? Sí. Bueno, ya como le dije, la fecha de fundación que le dio... No, después de la independencia, en la formación de la República. Las guerras civiles. Allí vivió momentos difíciles. Me contaba mi mamá, mi papá, que tenían que vivir encerrados por la violencia que se desató por el gobierno de Laureano Gómez. Entonces eran más los liberales que habitaban en estas tierras que conservadores. Usted sabe por la historia que muchos liberales se pasaron a la fila conservadora por el miedo de morir y se refugiaban en las casas de los conservadores, así se daba aquí en Achí. Los liberales no tenían derecho a hablar ni decir nada, eran los conservadores y ellos siempre han sido minoría en Colombia. Pero muchos aumentaron su fila en ese tiempo por el temor que le estoy diciendo, se pasaron a la fila y aquí pasó mucho, se puede decir mucho dolor por ese periodo de violencia que se dio en Colombia. Ya después pues se han ido normalizando las cosas. Por aquí no se veía violencia después, pues yo nací, no se oía sino que los chusmeros, la chusma que le llamaban antes. Y luego, pues esta zona, pues el Estado no estaba muy pendiente de esta zona y se fueron asentando los grupos armados allí en la serranía de San Lucas, ¿verdad? Eso dio pie a pues que muchos lugares de esta zona se trasladaran a las ciudades, ¿verdad? Emigraron y se ubicaron en Cartagena, Barranquilla, Mangué, Cincelejo, Montería y así. Unos se fueron al interior del país, Bogotá. Y como le cuento, pues allí ha pasado por para los años
90 pues empezaron a incursionar los grupos armados, las autodefensas, y todo eso hizo también que muchos haitianos se fueran. Los pueblos por aquí cerca, pues los más que tenían más forma de vivir, pues se tenían que ir. Unos se vinieron para la cabecera y encontraron aquí sus lugares más seguros, pero otros se fueron de tal manera que esos pueblos, la pobreza es grande, porque los que tenían sus medios, sus tiendas, sus cosas, que el comercio se fue decayendo. Aquí hubo un tiempo que aquí los que podían mover la economía a través del comercio, pues se fueron, y como le digo, ahora es que se hace unos 10 años para acá se está reactivando nuevamente el comercio. En los pueblos vecinos como Majagual sí ha surgido mucho. El comercio en Majagual es mucho mayor que el de aquí. De Guaranda, que siempre desde niño yo en Guaranda, aquí los haitianos iban a prepararse para coger las cosechas en Guaranda, compraban sus cosas, se aprovisionaban. Y el comercio los domingos era con Guaranda. Salían flotas y onzos a llevar gente a Guaranda a hacer el comercio, y allá regresaban en la tarde. Un pueblo comercial. Bueno, la violencia partidista, el desplazamiento de los denominados chusmeros o liberales y la llegada de los chulavitas o conservadores. ¿Qué recuerdo tiene de eso? ¿Qué le contaron sus padres? Pues los conservadores marcaron la pauta en esa época y eran los que gobernaban, ¿verdad? Hasta la policía pues era conservadora. Y a través de los libros que hemos leído de historia, sí, la violencia en todo Colombia fue terrible. Y este pueblo pues no era ajeno a ello. El sufrimiento aquí era peor, porque el puesto de policía tenía 3, 4 policías apenas, y el que tenía revólver era el comandante. Los demás tenían pues un palo, un bolillo que le llamaban. Y entonces, hasta que no incursionó la violencia a través de la guerrilla, no se estableció aquí la policía con todo lo de la ley. Hicieron el comando, que usted lo conoce, y ahora está la base militar allá en el barrio Sarabanda. Y de ahí para acá pues ha habido más tranquilidad. Una de las cosas que atormenta a esta comunidad en este momento son las drogas. O sea, la juventud, hay muchos jóvenes en la droga, y eso trae robos, atracos, y esto se está dañando. Y con la carretera ha venido gente de otros lugares y están haciendo cosas que aquí no se veían. ¿Ya? ¿En qué momento aparece la guerrilla en esta zona? ¿En qué año más o menos? La primera vez que incursionó la guerrilla aquí, que fue el ELN con la FARC, entraron en el 18 de enero de 1985, perdón. Ese día murió mi papá. En la madrugada se metieron aquí primero. ¿Cómo murió su papá? Ese día, pero estábamos en Barranquilla. O sea, no murió por la incursión. No, él estaba allá en Barranquilla, sino que murió en el momento que estaban metiendo la guerrilla acá. ¿Cómo sucedieron esos hechos? La entrada de la guerrilla entró, era 18 de enero. Me cuentan, yo todavía no estaba acá trabajando, que en la noche veían los camiones entrando y eso, y a eso de las 4 se metieron en el puesto de policía que estaba allá en la calle adelante, y los policías que estaban ahí, unos se tiraron al río, que eran poquitos. Bueno, y creo que se ahogó uno. Los rifles se fueron con todo rifle al río, y los rifles se perdieron. Pero no hubo sino como un muerto en ese momento. Ya para el 28, eso fue en el 85, para 1995, 28 de diciembre, es la segunda incursión guerrillera. Y si hubo muertos, quemaron el comando. Hubo como 8 policías muertos, los quemaron. Fue terrible eso. Estoy engordando. Y de ahí para acá, pues, la guerrilla no ha entrado más acá. Pues estamos más tranquilos. Ahora, como le estoy diciendo, lo que está dañando la tranquilidad de nuestro pueblo es los vicios,
la droga. Bueno, la época de la entrada de la autodefensa, ¿cómo se vivió? En 1997 empezaron a entrar los grupos Sí, los grupos de autodefensa. Empezaron a entrar como para un mes de agosto de 1997. La gente estaba creída que era la policía, que era el ejército, ¿no? Y empezaron a hacer desastre. La gente viajaba. Por ejemplo, en el colegio nosotros teníamos que cerrar más temprano, porque ellos llegaban y se sentaban en el colegio desde las 4. Los alumnos tenían que salir temprano. Y hicieron, bueno, o sea, como un momento difícil, una época terrible. Terrible. La gente no podía salir en las noches. En los pueblos es más difícil controlar porque la gente no está acostumbrada, pues. Yo me acuerdo que yo llegué a la casa a Barranquilla y cuando veía los disparos de Navidad yo me asustaba. Entonces fui psicoseado de ese momento, de esos momentos que se vivieron acá. Muy difícil. ¿Algo más que recuerde de la época violenta de esos años? Como le digo, muchas muertes. ¿Cómo ocurrieron? ¿Hubo matanzas? Por lo menos en la orilla del río le mucharon la cabeza a una persona. ¿Quién era? Yo no sé, no, sí supe pero que uno ni por ahí se podía asomar. A los maestros nos reunieron en la playa ya amenazándonos porque del colegio sacaron un difunto ahí que ellos matarían, sería, no sé. Y ellos pensaban que nosotros íbamos a hablar y nos amenazaron. ¿Me entiendes? No, creo que esto no me... Bueno, profesor Jorge López, el desarrollo de otras cosas del municipio de allí, la erección de la primera iglesia, la construcción del primer hospital, los colegios, todas esas cosas que hacen parte de los elementos propios de la comunidad. Cultural, pues. Sí. Pues explicándole de una manera somera, por lo menos basándome en lo económico, allí ha vivido siempre del comercio, el poco comercio. Y las tiendas, allí tuvo ingenio panelero. ¿Quiénes eran los dueños? No eran personas que venían de otros lugares y empezaron a incursionar también a llegar los españoles, los sirio-libaneses, como los Najar, Badrán, los Dancur, que eran las personas más pudientes de esta comunidad, eran las familias más distinguidas en cuanto a lo económico, ¿no? Porque en la actualidad pues cualquier pobre manda a los hijos a estudiar y vienen con títulos profesionales y todo ha evolucionado diferente que en esa época. Y en cuanto a lo religioso, como mi papá me contaba, y eso yo he consultado mucho, y en el lugar donde estaba la iglesia que se llevó el Cauca hubo dos iglesias. Una que era de Bijao y un huracán de un 7 de agosto la tumbó. ¿De qué año? No, del año no lo anoté, mi papá me contaba. Y entonces vino el padre Marco Tulio Vera y empezó a hacer la iglesia vieja que se fue. Duró varios años ahí por la mitad. Ese padre Marco Tulio Vera fue uno que murió ahogado en Simiquí. Hay uno que murió ahogado. Sí. Entonces vino el padre Eladio Rodríguez, igual que la terminó la iglesia. Duraron más en hacerla que lo que ella duró en irse. ¿En qué material? Material, cemento, bloque, ladrillo. Quedó muy bonita, era un estilo colonial. Y se la llevó al río el 6 de enero de 1984, se fue la iglesia, se vino la torre y se fue al suelo, al río. Luego unos pelados bañándose sacaron la cruz. Y así, en lo religioso tuvimos un trance muy grande, porque se fue a la iglesia, pero ya antes de irse a la iglesia, el padre Eladio había pasado la parroquia para Guaranda. Entonces quedamos aquí huérfanos. Aquí venía un sacerdote de vez en cuando a hacer una misa por ahí.
Y luego, cuando era matrimonio de gente pudiente, venía el padre hasta aquí, hacia la misa, hacia el matrimonio. Pero si era cualquiera así, tenía que ir a Guaranda a casarse. Y quedamos sin parroquia 40 años. Hasta el 22 de noviembre de del 2002 fue que pasaron nuevamente los libros parroquiales para acá, de Guaranda. Un castigo grande que nos hizo el padre Eladio. ¿Eladio qué era el padre? Eladio Rodríguez, era español. Sí. Ya creo que murió. La cultura, pues cuando el padre era muy... Sabes que la iglesia tenía mucho poder, ¿no? Por la Constitución del 86. Y pues el padre tenía mucho... Era un personaje. Nombraba maestros, nombraba alcaldes. La iglesia tenía mucho. Entonces, el colegio había colegio de niñas, escuela de niñas y escuela de varones, aparte. Las niñas tenían una formación muy bonita, hacían esos desfiles que cada 2 meses las monjas sacaban comedia. Había el salón parroquial donde hacían los actos culturales, ese era un evento muy bonito. Y el convento donde vivían las monjas tenían también internas allí, niñas de más o menos económicamente bien, las internaban ahí con las monjas. Allí tenía una cultura muy linda, muy bonita. ¿Dónde quedaba ese convento? Eso se lo llevó el río por allá, y eso está de aquel lado. Se lo llevó el río. Sí. Bueno, nombres de profesores, de maestros, de maestras, de los viejos tiempos que recuerden. De maestros, pues Adolfo Gómez de León. ¿De dónde era? De aquí, de allí. Sí. Fue uno de los primeros maestros que le dio clases como a 3, 4 generaciones aquí. El profesor Mazón, pasaron por aquí. Arizala, la profesora Millo Badrán, que está viva todavía. Fueron maestras de estas comunidades, las religiosas acá en el colegio de las niñas y en el colegio de los varones, allá los maestros que eran nombrados por el Estado. Acá lo manejaba el padre Eladio con las monjas, las niñas que salían de ahí del colegio con las monjas, las enviaba el padre de maestras para corregimientos como Cruces, Guacamayo, todas esas niñas que salían de aquí con una formación muy en valores. De pronto no estaban lo excelentemente preparadas académicamente, pero eran unas mujeres ejemplares. Bueno, profesionales, de los primeros profesionales que hubo aquí, médicos. Profesionales de aquí de allí, pues el profesional es Antonio Fernández, que se trasladó a Bogotá y allá pues estudió, tiene como 3 carreras encima. Fue locutor de la Vuelta a Colombia. Fernández Atencio. Sí. Luego sigue Nicolás Badrán, que ya murió. Sí. Y así esas personas, Nicolás sacó muchos proyectos buenos para este municipio. Era una persona muy diligente. Bueno, en la cultura, la música, el arte. La música, pues está Abel López como fundador, que se considera como un baluarte de la música de viento, que le llaman. Sí. Abel López N. Y en lo que es la tambora está Leonardo Serpa, Francisca Serpa, que eran las tamboras cantadas, que habían música cantada. Las tamboras en Navidad eran muy lindas. Yo me acuerdo, y mi papá me contaba que las primeras tamboras, donde las ubicaban, era muy bonito. Las Navidades de antes eran muy hermosas, muy bonitas. ¿Dónde ubicaban esas tamboras y cómo era? Allá arriba, donde se le llevó el río, todo eso. Allá en una esquina de 4 Bocas. Y ahí se ponían las tamboras. Ahí las conocí yo, pero antes mi papá me decía que las hacían en otros lugares, más allá. Donde los Serpa, para allá, para el barrio arriba, bastante. Eso no existe. ¿Y cómo eran? ¿Qué se hacía? Tocaban la tambora y los versos que inventaban sacaban como el 3 golpes, Si se quema el monte, Señora Delfina. Toda esa música como de zafra, ¿no? Empezaban y la gente bailaba con esperma y daban vueltas. Y luego ya en 1971 le metieron la banda.
empezó Abel López con el clarinete y esa noche eso fue un éxito, o sea, tambora con el clarinete de Abel López. Quedó muy bonito, 21 de diciembre del 71. ¿Qué? No, del 70. Bueno, cultores de la música, Dolcey Gutiérrez es de por aquí. No, ¿De dónde es? no le sé decir de dónde. Él es sabanero, Sí, parece. pero me han dicho que era de esta zona. No, de acá no tengo yo conocimiento que sea de acá. Así personajes de la música famosos. De la música así de acordeón, no. Los que venían, Abel Antonio Villa, que vino aquí, pero de que hayan nacido aquí acordeonistas, no tengo conocimiento. Bueno, otras celebraciones, la fiesta de San José, Las fiestas la Semana Santa. religiosas eran las que marcaban la época. Sí. Como le digo, la iglesia antes pues era la que todo regía alrededor de la iglesia. Y el día de San José pues era una fiesta grande. Misa, procesión y a los 2 días pues fiesta con toro. La corraleja era allá en la Plaza Vieja, esa sí la conocí yo. Se la llevó el río. Y todo normal, bonito, era muy bonito. Luego venía la Semana Santa con toda la ceremonia del caso, con todos los elementos y Vía Cruz y todo eso bien bonito. La gente se levantaba, a los niños, en ese ambiente tan hermoso, tan diciente, ¿no? Y por lo menos no daba paso a otras cosas, que no pues el colegio, la iglesia y la familia marcaban la pauta en la juventud. ¿Cómo se vivían las vacaciones escolares? ¿Qué hacía la gente cuando estaba en vacaciones, los chiquillos? Aquí los niños, por lo menos nosotros aquí, deseamos las vacaciones para descansar del colegio, pero los que tenían dinero pues mandaban a los hijos de pronto a pasear y que también, tal vez no, ellos no estudiaban aquí la primaria, poquitos. Los mandaban a Magangué, Corozal, Sincelejo a estudiar la primaria. Y pues estudiaban también el comercio y graduaban, y esa fiesta de grado de ellos era como un título universitario, ¿no? Invitaban a todo el pueblo, participaban pues. Pero pues ahora mire cómo que cualquier pobre manda a estudiar a su hijo y hay médicos de la clase baja, hay médicos, hay enfermeras profesionales, hay contadores. Aquí hay una cantidad de profesionales a partir de que se estableció el bachillerato, que no lo había en mi niñez. ¿En qué año? 1975 empezó a funcionar el bachillerato. ¿Quién lo trajo? Lo trajo Nicolás Badrán Badrán, sí. ¿Colegio cooperativo o colegio? No, se llamaba Colegio Departamental de Bachillerato. No tenía nombre sino así. ¿Y ahora se llama? Cuando murió Castelar, que fue el primer alcalde, entonces Nicolás, por ordenanza también le pusieron entonces Ricardo Castelar Barrio. Ya. Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ricardo Castelar Barrio. No, digo. Bueno, ¿y qué otro bachillerato hubo? El segundo, el de... No, el segundo le siguió el de aquí de la cabecera, el San José, que queda allí a la antigua. Sí. Y luego se fueron estableciendo en muchos corregimientos como Buenavista, Tres Cruces, Guacamayo, Playa Alta, Los Nísperos. Se establecieron colegios de bachillerato y ya hoy gradúan allá en su región, en su comunidad. Bueno, el tema de los hospitales, los centros de socorro que se llamaron primero, después puestos de Antes salud. era un puesto de salud. Sí. Antes de yo nacer había lugares donde venían practicantes, eran Sí. los que atendían. Luego ya, cuando yo abrí los ojos, ya que dice uno así, vi al doctor Fernando Arrazo Las Camacho, al cual debían de haberle puesto el nombre del hospital de aquí, porque fue el primer médico que entregó su vida, su juventud, vino a hacer el año rural y se quedó aquí, se casó. ¿De dónde vino? Él vino de Tolú, Sucre. Sí. Estudié en la Universidad de Cartagena, muy bien preparado el médico. Son médicos que salían de la Universidad de Cartagena antes, eran Bueno, muy preparados, parecían unos especialistas. Perdón. Y el doctor Arrazola, muy querido aquí, muy querido. Se casó y tuvo sus hijos, pero la señora pues lo movió y lo hizo ir para Sincelejo. Y allá se estableció, allá murió. bueno, la historia entonces- de los puestos de salud, ¿cómo arranca? Entonces, donde estaba el puesto de salud, luego colocaron al comando de policía, que fue el que quemaron en el año 1995.
Una aclaración, ¿ese es el que queda frente a la actual alcaldía? Es por ahí atrás, Sí. atrás de la alcaldía. Detrás de la alcaldía. Ahí no hay nada, ahí quemaron todo eso. Sí, lo quemó la guerrilla. Ujú. Sí. Eso fue terrible. Y luego pues empezaron a hacer el hospitalito acá. Donde está la alcaldía hoy quedaba la maternidad, ¿no? Sí, ahí era la maternidad. Sí. Que ¿Cómo era ese edificio? ¿Cómo era? era una casita con 2 piezas y ahí una pieza para el médico, pero ese centro nunca funcionó. Cuando yo me fui de aquí, eso quedó ahí cerrado, ahí nadie entraba ahí, eso estaba condenado, estaba perdido ahí. Entonces, pues cuando la alcaldía empezó a irse allá en el río, allá adelante, que era un edificio muy bonito de madera, tenía su palomar arriba, allá se montaban los estudiantes a decir los discursos de 20 de julio, 7 de agosto ya. Entonces empezaron, a través de Nicolás metiendo proyectos, pues hicieron la alcaldía acá, la fueron ampliando, donde estaba la maternidad. Pero antes no prestó servicio ella como tal. Bueno, y el nuevo hospital, don Jorge. Entonces para 1984 empezaron a construir acá, también por diligencia de Nicolás Badrán, empezaron a hacer el nuevo hospital acá. Lástima que no lo hicieron en un lugar donde tuviera más espacio, proyección para hacerle más. Ampliación. Es que no somos proyectivos acá en estas comunidades, hacemos las cosas apenas, somos muy mediáticos. Y ha quedado ahí que mire que en Guaranda pues ya operan, ahí hacen una cantidad de cosas. Mahahual pues está mucho mejor Guaranda está mejor que Mahahual, pues allí hacen operaciones, cirugía y todo, especialistas vienen ahí todos los días. El de aquí se ha quedado relegado. La verdad es que está muy acabado el hospital de aquí, muy acabado. En el servicio no ha ampliado, puros médicos generales y no hay medicina especializada. Bueno, vías de comunicación, ¿de qué manera se comunicaban La gente comunicación. cuando estaban en las carreteras? ¿Y cómo era la comunicación de la cabecera con sus corregimientos? Era a través de yonzos, de canoas, chalupas. El padre Eladio se trasladaba a todos esos corregimientos cuando eran de aquí y allá a evangelizar, y construyeron escuelas parroquiales con puro el padre tenía su chalupa y el comercio tenía sus yonzos. Para 1965 por ahí ya empezaron a venir 68, 2 lanchitas, una que le llamaban la Rápida y otra la Flecha. Era lo más rápido que había en el momento, salían de Magangué a las 9 y llegaban aquí a las 5:30 de la tarde. Y era lo más rápido. Antes pues la Soberana, estaba yo nombrar la Soberana, que venía de Magangué y amanecía aquí, después se iba para Guaranda, allá se estacionaba, regresaba aquí a las 4 por ahí ya para arrancar. En la noche salía viajando, como no había peligro, amanecía uno en Magangué. Era terrible. Y por la tierra, pues caminos, los barriales, por allá, para allá hacían unos puentes, las administraciones hacían lo que podían. Unos Hasta San Marcos. De aquí, del mismo municipio, hay unos caños, entonces tenían que hacer unos puentes. Yo me acuerdo pelado, puentes de madera, después le hicieron uno de material. Era terrible. Y para ir a Mahahual era puro bicicleta en el verano, y en el invierno era burro, caballo, unos barriales para llegar a Mahahual. No había ese acceso fácil, así como ahora, pues a partir de 1915, pues que ya empezaron a terminar la carretera, del 2015, perdón, la carretera, y ya pues hoy pues tenemos se estableció que la empresa Torcoroma, pero cuando estaba en camino de Herradura llegaba hasta aquí, traían a uno. Es como una queja a que me refiero. Entonces ahora que ya hay la carretera, ahora le han dado prelación a Guaranda y Mahahual, no quieren traer a uno acá. Entonces han surgido unos carros que llevan y traen a Sincelejo, a Cartagena, y la empresa pues se queja, pero es que ellos tienen la culpa, ¿verdad? Si uno coge el carro en Barranquilla, le dice, no, sí lo llevamos aquí. Cuando llegan a Mahahual, dicen, no, aquí nosotros para allí no vamos.
Y usted que viene con su cargamento, usted tiene que coger moto en Majagual, es incómodo. O cuando muchos lo dejan en la Y, no quieren llegar acá. Raras veces llegan. Si vienen 3, 4 pasajeros, sí, pero si viene uno solo, no quieren llegar. Tenemos ese inconveniente. Bueno, la situación de servicios públicos, la energía eléctrica, el agua, los teléfonos, ¿cómo eran? Se pasó mucho trabajo, por ejemplo, con la energía. Pues yo cuando era niño, pues aquí no había sino una planta. Pero esa planta pasaba más dañada que buena. Daba luz. Cuando estaba buena, daba luz hasta las 12 de la noche. De lo contrario, lámparas en las puertas, puros mechones. Había unos lampareros en las puertas. Y luego, ya para 1988, establecieron una planta en Guaranda que le daba luz a Majagual, Guaranda y Achí. La luz venía a las 4 de la tarde y se iba a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Pero cuando se achacaba, Dios mío, eso era terrible. Bueno, y hasta que llegó pues Corelca, la interconexión eléctrica, y se acabó eso. Al principio también los pueblos que estaban marginados del servicio de energía pues tiraban y dañaban las luces y se iba la luz y uno no sabía por qué. Eran los pueblos, los corregimientos, las veredas pidiendo también su servicio. Entonces dañaban las redes y bueno, pero ya por lo menos ahora se normalizó porque casi todas las veredas tienen luz. En cuanto a teléfono, pues aquí había un teléfono donde la niña Pacha de Badrán, donde la niña Catalina Cardosa, y ahí le llamaban, pero era una llamada de Sucre, de aquí de Majagual, y de ahí lo transmitían a Cincelejo, y eso era terrible, era muy engorroso. Había servicio de de telegrama con esos sonidos, ¿verdad? Telégrafo, sí. Entonces esos telegramas llegaban a los 3 días donde uno los mandaba. Y qué más, qué le digo, luego vienen las torres, viene el celular, pero no era una comunicación. Los minutos eran muy caros porque era atrás que ponían unas cosas y uno para poder coger la señal. Y era muy difícil, 1,000 pesos el minuto, 800 y así. Hasta que colocó, claro, la torre esa que vemos allá y la de acá. Y ahora pues ya uno se comunica, internet, todo eso. Y en cuanto al servicio de acueducto. Bueno, y Telecom, antes de pasar al acueducto, bueno, Telecom. Telecom es un servicio que llegó, ya acá aquí llegan las cosas cuando están para desaparecer. Llegó, empezaron a hacer el edificio que vemos allá adelante. No duró mucho, pocos tiempos, ya lo fueron quitando eso porque empezó el celular. Ahí pues uno lo citaba y uno atendía y llamaba también a Barranquilla, a todos los lugares, y ahí se mejoró mucho. Pero cuando aparece el celular, pues Telecom desaparece y ese edificio está olvidado ahí, no sé. Bueno, el tema del acueducto. El acueducto. ¿Cómo era antes? Antes el acueducto eran los muchachos que ganaban plata. Yo gané plata echando agua en este hombro, mula. Buscaban a unos 10 viajes y de acuerdo al lugar, a lo distante del río, así cobraba uno. Y yo compraba por lo menos mis libretas, mis cosas para Navidad, de ahí de lo que me ganaba. Era muy terrible. Las señoras cargaban su agua de la casa, llenaban los tanques del río. Luego para 1987, se estableció ya, y cuando llegó al poder Ricardo Castelar, pues se hizo un tanque que había allí que lo desbarataron y ya daba agua a los barrios de la cabecera. Hoy vemos que muchos corregimientos como Cruce, Buenavista, Guacamayo, Gualayalta tienen sus tanques elevados y también les va agua allí. O sea, que apenas se estableció el servicio de energía, pues fue más posible establecer el servicio de agua residencial, ¿sí? Y casi todo el municipio tiene sus tanques en los corregimientos y llega el agua. Por lo menos aquí al principio llegaba el agua en la mañana, pero un día sí, un día no. Y se iba a mediodía. Luego lo ponían en la tarde otra vez y así. Ahora por lo menos la ponen desde las 6 de la mañana
hasta las 4 de la tarde. Ahí sí se puede prestar el servicio permanente, pero dado a que la gente no estamos preparadas para ello, pues desperdiciamos mucha agua y muchos tubos rotos. Entonces, para evitar eso, han tenido que reducir el servicio, racionarla, porque la gente no dejan eso abierto y eso botando agua. Y por lo menos la tenemos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? Bueno, otros recuerdos que usted tenga del pueblo y hacia dónde cree va Achí, de acuerdo a cómo se ven las cosas, Jorge. Bueno, es como le conté hace rato, las cosas las veo un poco turbias por la droga. Se han perdido los valores, las costumbres, los jóvenes en su mayoría pues estudian, y hay otros que no se dedican a estudiar sino a hacer daño con la droga. La tranquilidad se ha perdido un poco, pero no porque haya grupos armados, sino por la familia que ha perdido mucho. La familia está enferma. Los valores. Se han perdido los valores y veo eso muy turbio. A veces me pongo a pensar, el parque cuando lo inauguraron muy bonito y todo, empezaron a arrancar las matas, se llevaron